ver, cuando ustedes ven en la página 154, dice variación de una tasa nominal. Verán, cuando nosotros hablamos de variación, significa la derivada. La derivada, observará, la derivada, ¿correcto? Cuando yo tengo la derivada, se le representa con f de x, así, y una comita, ¿correcto? Ahora, señor coronel, le voy a retirar de la clase si no puede esa cámara. De igual manera, tendría y derivada, ¿correcto? Ahora, esta comita significa que es derivada de una función cualquiera, digamos si es con respecto a f, puede ser g, puede ser h, pero en sí, la derivada de f de x es igual, ¿cachará? Al límite, cuando h tiende a 0, de, observará, f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, usted como dato siempre va a tener esto, f de x, porque le da el dato. Esta h siempre permanece. Entonces, ¿qué nos faltaría encontrar? A ver, me ayudan. ¿Qué me faltaría encontrar? Si yo tengo f de x y h, ¿qué es lo que sobra en esa fórmula? O en ese teorema, ¿qué es lo que me sobra? ¿Me ayudan, por favor? F de x más h. Excelente. ¿Y qué significa f de x más h? Que este x más h, ¿en dónde tendría que ingresar? Eso usted ya vio en funciones. Este x más h, ¿en dónde tiene que ingresar? En x. En x. Muy bien, hijo. En x. Excelente. Y eso es todo. Y de ahí reemplazamos y encontraríamos la derivada. Y esta derivada también se le conoce como la variación de la tasa. ¿Cómo está en la página 154 del libro? ¿Qué título tiene? Mírele, por favor, alguien que me ayude, que esté con el libro ahí. Ayúdeme, por favor. ¿Cómo está el título? Tasa de variación instantánea. Excelente. Tasa de variación instantánea. La primera derivada es la tasa de variación instantánea, ¿correcto? Entonces, observe. Digamos que yo tengo f de x es igual a 5x menos 3 y me pide encontrar la tasa de variación instantánea. ¿Ya? Entonces, ¿qué dije? Que la tasa de variación instantánea es la primera derivada. Entonces, observe. Vamos a aplicar f de x más h. ¿Qué significa? Este x más h, ¿en dónde tiene que ingresar? ¿En dónde tiene que ingresar? En x. En x. Entonces, ¿cómo me quedaría? 5, abro paréntesis, menos 3. Ahora, en este paréntesis, ¿cuánto tendría que poner yo? ¿Qué debería de aplicar? X más h. Muy bien, x más h. Ahora, ¿qué propiedad debería yo aplicar correspondiente a esta x y esta h? ¿Qué propiedad con respecto al 5? Distributiva. Distributiva, ya. Muy bien, entonces, ¿cómo me quedaría? X más h es igual a ¿qué? ¿Cómo me quedaría? Aplique la distributiva, por favor. X más 5h Eso. ¿Qué más? menos 3. Menos 3, ya. Observe. Yo ya pude encontrar f de x más h. Entonces, ahora sí ya puedo encontrar la tasa de variación instantánea, que sería f derivada de x, verá esta comita, que es la derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de, observe, si yo ubico aquí f de x más h sería 5x más 5h menos 3 menos, entre paréntesis. ¿Por qué le pongo entre paréntesis? Porque
Un menos, ¿qué le hace al paréntesis? Lo que está dentro del paréntesis, ¿qué le hace? Cambio. Cambio. Y me dice que es f de x. ¿Cuánto vale mi f de x para mi ejercicio? ¿Cuánto vale? 5x menos 3. Excelente. 5x menos 3. ¿Correcto? Entonces, la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Cómo me quedaría? Vamos a destruir el paréntesis. En la parte de acá me quedaría igual. 5x más 5h menos 3. Ahora, ¿cómo me quedaría lo de acá? ¿Me ayudan, por favor? ¿Me dictan, por favor? ¿Cómo me quedaría? Más 5x, menos 5x más 3. Eso, menos 5x más 3. Y acá abajo sobre h. Ahora, si nosotros visualizamos muy bien, ¿qué podría yo eliminar ahí? ¿Qué puedo yo eliminar? La 5x. La 5x. Elimino 5x, elimino 5x. ¿Qué más? El 3. El 3, ya. Entonces, la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 5h sobre h. ¿Qué pasa con las h's? Se elimina. Simplifica. Se eliminan. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? El límite cuando h tiende a 0 de 5. Usted ya sabe. La derivada, digo, el límite de una constante es igual a ¿qué? Si tengo límite de h cuando tiende 0 de 5, ¿cuál sería esa respuesta? A la misma. A la misma. 5. ¿0 o 5? 5. 5. 5. Muy bien, sería 5. Ya, perfecto. Como usted visualiza, ahí estaría 5. Y esta es mi tasa de variación instantánea. Más claro, la derivada. F de x, algo ya se le dio bonito aquí. Y acá sería 5. ¿Listo? Ahora, cuando usted tiene una derivada y le pide la tasa de variación instantánea para un x igual a 2, en este caso no tengo x, pero ya voy a hacer otro ejercicio para que vea. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Lo que usted tiene que partir siempre es de esto, de este límite, ¿correcto? Esto. Esta es la fórmula. Entonces, voy a borrar. Observe, por favor. Digamos, yo tengo en la parte de acá, observe, f de x es igual a x cuadrado más 3. ¿Ya? Vamos a encontrar la tasa de variación. Cuando x es igual a 4. ¿Correcto? Entonces, primero, voy a encontrar siempre f de x más h. ¿Qué significa? Esta x más h, ¿en dónde tendría que ingresar? ¿Me ayuda, por favor? ¿En dónde tendría que ingresar? ¿En dónde? En x. En x. Muy bien. Entonces aquí me quedaría x más h más 3. ¿Y qué me falta ahí? ¿Qué le falta? Sobre h. No. ¿Verdad que ahorita estoy calculando solo x más h? ¿Qué me falta ahí? Al cuadrado. El cuadrado. Al cuadrado. Ahí sí. Ahora, esto de aquí al cuadrado, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Esto al cuadrado, ¿cómo le llamamos? Es como cuando usted tiene a más b al cuadrado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se llama esto en factoreo o en productos notables? Digamos. ¿Cómo le llaman ustedes? Aprendí en noveno.
Eso se llama, ¿qué es? ¿Qué es esto? El primer elemento elevado al cuadrado más el doble producto por el segundo más, ¿sí o qué? Es un binomio al cuadrado. Ahora, vamos a resolver el de aquí. ¿Cómo me quedaría? Aplicando la fórmula que usted tiene acá. Me dicta, por favor, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo sería? Rapidito, ¿me ayudan? X cuadrado X cuadrado más más 2XH 2XH, muy bien. ¿Qué más? más H cuadrado. Más H cuadrado. ¿Y de ahí? ¿Qué más me Más falta? Más 3. Más 3. Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar la derivada de f de x, que es la tasa de variación, el límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos f de x sobre h. Volvemos a la misma pregunta. Entonces, f de x derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es igual a x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos. Vuelvo a poner el paréntesis para que usted se dé cuenta. ¿Qué tendría que ir adentro de los paréntesis? X cuadrado más 3. Excelente. X cuadrado más 3. Y acá en el denominador, ¿qué tendríamos que ubicar? ¿Qué pongo aquí? H. H. Ahora, como usted observa, vamos a ubicar f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. ¿Y qué tendría que poner al lado? Menos x cuadrado menos 3. Excelente. Menos x cuadrado menos 3. Y acá abajo, ¿qué tendría que ubicar? H. H. Muy bien. H. Listo. Ahora, en este caso, a ver, hagámosle bien esta H porque ya. En este caso, ¿qué se elimina en el numerador? Más x cuadrado. Ya, x cuadrado. ¿Qué más? Dicen, le faltó poner el 3. Ah, ya, muy bien. ¿En dónde? El de acá, sí. Aquí sería. Ah, ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos a borrarle aquí. Sería más 3 y aquí sería ahí. Muy bien. X cuadrado más 3. Entonces, aquí me quedaría más 3 menos x cuadrado menos 3. Listo. ¿Qué se podría eliminar? ¿Qué se eliminan ahí? Los x cuadrados y ahí. ¿Qué más? Y el 3. 3. Y el 3. Ya, y este es h. Entonces, me queda la derivada o la tasa nominal del límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado. ¿Sí o qué? ¿Qué más? Nada más, diga. Sobre h. Ahora, si usted reemplaza aquí 0, 0 sobre 0 me va a quedar. ¿Qué se llama 0 sobre 0 cuando nosotros hablamos de una indeterminación? ¿Cómo se llama? Indeterminación, ¿ya? Entonces, ¿qué se repite en el numerador? ¿Qué letra se repite? El H. Entonces, ¿qué caso de factoreo deberíamos aplicar? Factor común. Factor común. Entonces, me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿cachará? Saco la h, me quedaría 2x más h sobre h. ¿Qué pasa con las h? Se elimina. Elimina. Entonces usted ya puede aplicar el límite. La derivada de f de x va a ser igual. Si usted reemplaza aquí, se quedaría 0, diga. ¿Y qué me sobraría? 2x. ¿Sí o qué?
Entonces, la tasa de variación es 2x. Pero ¿para qué punto me dice que encuentre el ejercicio? La tasa de variación cuando x es igual a ¿cuánto? 4 Entonces, ¿qué tendría que reemplazar ese 4? ¿En dónde? en En X. X. En la x. ¿Acá o en la de acá? En la de la derivada. Abajo. En la de la derivada. Eso. Porque la derivada es la tasa de variación. Entonces vamos acá, la derivada, le ponemos aquí el 4, es igual a 2 por 4. Y esto es igual a 8. Listo. Como usted puede visualizar, así es más fácil. En el libro les explica de otra forma que les va a hacer perder, pero usted ya sabe que la tasa de variación es la derivada. Si usted aplica la fórmula de la derivada, perfecto. Le he hecho una de función lineal, le he hecho otra de función cuadrática, le voy a hacer otra de función cúbica. Observe. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Me avisa. Ya. Ahora, vamos a desarrollar observe. Tenemos, digamos, f de x es igual a x cubo más 4x. ¿Ya? Entonces, primero encontramos f de x más h. Verán, me dice encontrar la tasa de variación cuando x es igual a 1.5. ¿Ya? Entonces, observe. Si yo tengo aquí x más h, este x más h, ¿en dónde tiene que ingresar? ¿Me ayudan, por favor? En X. Ya. Entonces, entre paréntesis, aquí el cubo, aquí el 4, entre paréntesis, ¿qué pongo dentro de estos paréntesis? ¿Qué ubico? X más H y X más H. Eso. X más h, x más h. Aquí aplicaríamos la propiedad distributiva, pero aquí ya es un binomio al cubo. ¿Cómo es la fórmula del binomio al cubo? A ver, acuérdense rapidito. ¿Cómo es? Eso usted aprendió en noveno. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Rapidito, ¿me ayudan? Mire, el primer elemento elevado al cubo más 3 por a cuadrado b más 3 por ab al cuadrado más b cubo. ¿Sí o qué? Listo. Entonces, de esta fórmula que usted observa aquí, ¿cómo me quedaría acá? F de x más h es igual. ¿Cómo me quedaría? El primero. ¿Qué X pondría? cubo X cubo. ¿Qué más? más 3x cuadrado b. En vez de b sería h, diga. H. Ya, Ya, muy bien. ¿Qué más? más 3xb xh cuadrado Eso. Muy bien, excelente. ¿Qué más? más h cuadrado ¿H cuadrado o h cubo? cubo. Cubo. Eso. Muy bien. Más h cubo. ¿Qué debería hacer con este 4 correspondiente a ese paréntesis? ¿Qué propiedad tendría que aplicar? ¿Qué propiedad se aplica el 4 con respecto a este paréntesis de acá? ¿Cómo se llama esa propiedad? Distributiva. Distributiva. ¿Cómo me quedaría? 4x más 4. 4x más 4. 4x más 4h. ¿Sí o qué? ¿Está bien ahí? ¿Sí está bien? ¿Sí? Sí. Ya bacán. Ahora sí, vamos a aplicar la derivada. La derivada de f de x es igual, a ver, el límite cuando h tiende a 0, díctame la fórmula. Ya se sabe usted cuál es la fórmula, rapidito. ¿Me ayuda? ¿Cuál es la fórmula? F x más h F de x más h, muy bien. menos f de x Eso, menos f de x, perfecto, sobre h. sobre h.
Muy bien. Entonces vamos a reemplazar. La derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, vamos, f de x más h, x cubo más 3 x cuadrado h más 3x h cuadrado más h cubo más 4x más 4h menos. Le vamos a hacer directo ya este menos. Este menos le va a hacer cambiar los signos a los de acá. ¿Cómo me quedaría entonces la función de f de x? ¿Cómo me quedaría? Menos x cuadrado menos 4x. Menos x cubo y menos 4x. Ahí sí estás bien, Esteban. Muy bien. Ahora, acá abajo quería H. H. la h. Perfecto. Ahora sí, ayúdenme viendo los términos semejantes que tengo en el numerador. X3 y 4X. X3 y 4x. Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? Observe. La derivada de f de x o la tasa nominal del límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h cubo más 4h sobre h. ¿Qué se repite arriba? En el numerador. ¿Qué se repite? ¿Qué letra? Las H. Las h. ¿Qué deberíamos aplicar? Factor común. Eso. Mire, f de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Voy a sacar acá el h rapidito para ahorrarnos espacio. Me quedaría acá. ¿Cómo me queda en el paréntesis? A ver, me ayuda. ¿Cómo me quedaría en el paréntesis? Meditan. 3x cuadrado Ya, muy bien. 3x cuadrado. ¿Qué más? más 3xh Más 3xh más h cuadrado más h cuadrado más 4. más 4. Ya. Ahora, ¿qué pasa con respecto a las h's? Se elimina. Se elimina. Observe, entonces aquí me va a quedar 3x cuadrado más 3xh más h al cuadrado más 4. Si nosotros reemplazamos el 0, sería 0 el de aquí, sería 0 el de acá. Entonces mi derivada me quedaría, ¿cómo me quedaría? 3X más 4. Excelente. 3x más 4. 3x, ¿pero a qué sería? Ah, algo está ahí. 3X cuadrado más 4. Eso. Pero he encontrado la tasa de variación, pero me pide calcular para cuánto. Cuando x vale cuánto. Acá arriba está. X vale cuánto, dice. 1.5. 1.5. Entonces vamos a calcular. F derivada 1.5 cierro. Sería 3 por 1.5 al cuadrado más 4. Pónganle en la calculadora porque no tengo, a ver. Ubiquen en la calculadora, ¿cuánto les da? 10.75. A ver, veamos si es cierto. ¿10.75 les dio a todos? ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí le daría 10.75. Listo. Mire. Entonces, como usted observa, en este tipo de ejercicios, usted solo tiene que partir de esta fórmula. Siempre encontrando x de x más h. Con eso usted ya puede encontrar. Si le pide encontrar la tasa de variación para un punto que le dé unos 5 o algo así, ya puede hacer. Ahora, si le falta, tiene alguna duda para hacer otro ejercicio, le pido de favor que revise la clase de los otros cursos porque con ellos ustedes perdieron clase el día lunes. Pero con todo, el día lunes, cualquier pregunta que no pueda del ejercicio que estaban resolviendo, me lo avisan para resolver primero eso y seguir con la clase. ¿Está bien? ¿Listo?
Eso es todo, hijos. Eso es todo por la clase del día de hoy. Cuídense mucho, bendiciones. Ya les subo al Classroom su actividad asincrónica. Cuídense mucho. Chao, chao.